Saludos, soy Oscar Martínez y junto a mis compañeras Abril Davis y Eliana Arias, estudiantes de la Universidad de Yacambú, expondremos acerca de el guión radial, cómo es su elaboración, cómo es su proceso, cuáles son los diferentes formatos que existen para producir este tipo de contenidos. Pero primero, es importante definir cuáles son los roles o los perfiles que están dispuestos en la radio y que también estimulan el desarrollo del guión radial. En primer lugar, uno de los roles o los perfiles que encontramos dentro de una producción radial es la parte del locutor. Este es un profesional de la comunicación que utiliza su voz para expresar los contenidos que están dispuestos en diferentes medios, como puede ser en este caso la radio. Pero ¿cuáles son las características del locutor? Bueno, en primer lugar, contamos con la técnica vocal. En este caso, es importante que el locutor pueda manejar el tema de la pronunciación, el tono, una correcta dicción. También el control de la respiración es vital en este tipo de profesión. Además, contamos con el dominio técnico. En este caso, ¿cuál es la parte del dominio técnico? La parte del micrófono, conocer cómo son los equipos, cómo es la parte de la producción radial. Es importante que pueda, dentro de su cabina, dentro de su espacio, conocer los diferentes aspectos que forman una parte imprescindible de este. También es importante que como característica se encuentre la parte de los conocimientos. En este caso es muy importante que un locutor capacitado pueda estar formado en relación al tema del que va a hablar. Por ejemplo, si va a hablar acerca de deporte, si va a hablar acerca de un hecho noticioso, es importante que este locutor esté formado en relación a ese tema, pero que también tenga la capacidad de improvisar. Por ejemplo, si un locutor está en un programa en vivo y está hablando sobre este tema y durante el programa surge algún inconveniente, algún aspecto, es importante que este tenga la capacidad de improvisar acerca de la temática que está hablando. Por eso es muy importante que maneje un arduo conocimiento sobre su programa. Ahora hablemos de las funciones específicas del locutor. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son estas tareas que tiene el locutor dentro de una radio? En primer lugar está la parte de presentar y narrar. Presenta noticias, presenta programas que pueden ser de diferentes temáticas y también cumple la función de narrar, es decir, leer un texto acerca de una información. Pueden ser, como indiqué, programas de radio, pueden ser programas de cultura, arte, moda, diferentes temáticas. También se encuentra la parte de moderar los participantes. El locutor debe moderar los contenidos de los cuales está hablando. Por ejemplo, si está en un programa en vivo, hay algunos locutores que utilizan el formato, las llamadas de los participantes o de los oyentes. Es necesario que el locutor tenga la capacidad de moderar el contenido, moderar la participación de los oyentes que están dentro de su programa. También se encuentra la parte voz en off. Esto es ideal o principalmente utilizado cuando se están desarrollando comerciales. Un locutor, como su voz es su medio de trabajo, debe trabajar justamente con este tipo de formato de la voz en off. Esto puede ser, por ejemplo, cuando se desarrollan los jingles, las frases o los eslogan comerciales, las frases repetitivas. Por eso es importante también que el locutor tenga cierto conocimiento sobre la parte musical, el tono musical, esa capacidad de recordar los aspectos importantes acerca de una marca, como son sus frases, sus eslogans, ya que bueno, es parte de su trabajo también. Por otro lado está la parte de transmitir un mensaje según el contexto. El locutor es necesario que, dependiendo del mensaje que esté transmitiendo, por ejemplo, si es un mensaje sobre una noticia o si es algo comercial, es importante que según el contexto el locutor pueda transmitir esa información de forma adecuada. Por ejemplo, cuando uno está transmitiendo una noticia es un tono más serio, cuando está hablando acerca de un comercial, algo entretenido, es un tono más amistoso. Entonces es importante que este locutor, este profesional, tenga esa capacidad de influir en las emociones, tenga esa capacidad de transmitir a través de su voz. Ahora hablemos acerca del periodista, el periodista en la radio. Este profesional de la comunicación, un comunicador social, también es importante destacar que puede jugar el papel de locutor en la radio. Sin embargo, un locutor no necesariamente es un periodista. Específicamente las características de un periodista tienen que ver con una mayor formación, una mayor capacitación y otros roles, otras funciones más amplias dentro del medio de comunicación que es la radio. Específicamente, ¿cuáles son estas funciones? Bueno, en primer lugar tenemos la parte del trabajo interno y previo al programa. Es importante destacar que el periodista puede cumplir las funciones de un locutor, pero también tiene otras actividades como pueden ser estas. ¿Cuál es el trabajo interno? ¿Cuál es el trabajo previo? Por ejemplo, investigar la información que se va a transmitir, redactarla, recopilar esos datos importantes, estructurar, en este caso, el guión radial, un aspecto sumamente relevante, organizar, esquematizar la forma en la que se va a distribuir el programa. Tiene ciertas funciones que son importantísimas previas a la presentación de un programa, es decir, la parte detrás de cámara, por decirlo de alguna forma. También cuenta con la parte de transmitir información veraz. El periodista tiene la obligación
específicamente de transmitir información veraz, oportuna, imparcial, por ejemplo en el caso cuando está emitiendo información de hechos noticiosos. Si es un periodista que está trabajando en la radio y tiene un programa justamente de transmisión de información de noticias, es importantísimo que cumpla esta función ya que es parte de su profesión. Por último, también encontramos con la parte de realizar entrevistas. El locutor puede moderar la participación de los oyentes que están en vivo en el programa. Sin embargo, el periodista es necesario que en este caso, cuando se desarrolla programas de información, tiene la cualidad o tiene la capacitación de realizar entrevistas a fuentes importantes de información, a figuras relevantes y bueno, tiene esta formación específica que le ha dado su profesión. Así que principalmente estas son las diferencias entre un periodista y un locutor. Ahora bien, hablemos de otro perfil, otro rol sumamente importante dentro de una radio. El productor nacional independiente. ¿Quién es? ¿Quién es el productor nacional independiente? Bueno, esto puede ser una persona natural o jurídica que produce contenido audiovisual y lo pone a disposición a una fuente de servicio audiovisual, por ejemplo, puede ser una radio o una televisión, pero que sin embargo no cuentan con una relación estrecha o una relación laboral estable. ¿Cómo uno puede ser o cómo te puede formar como un productor nacional independiente? Bueno, hay que seguir ciertos requisitos que están expuestos en el artículo 13 de la Ley de Responsabilidad Social para radio, televisión y medios electrónicos. Específicamente, en términos generales, son 3 requisitos principales para tanto la parte de la persona natural como las personas jurídicas. En primer lugar está la parte de que esté ubicado en el territorio venezolano. En segundo lugar, es importante que no tenga una participación como accionista en un medio de comunicación o en un prestador de servicios audiovisuales como puede ser radio o televisión. Esto es tanto para la persona natural o las personas que hacen vida dentro de esta entidad jurídica. Y en tercer lugar está la parte de no ocupar un cargo de dirección igualmente dentro de este prestador de servicios de comunicación, como puede ser radio o televisión, tanto la persona natural como las personas que hacen vida a la entidad jurídica. Así que principalmente estos son los 3 perfiles que hacen vida dentro de una radio, que son roles fundamentales que también permiten el desarrollo de un guión radial. Así que ambos cumplen con una importancia sumamente relevante para producir acordemente un guión radial y también un programa de radio. Así que ahora mi compañera va a seguir ampliando los conocimientos sobre la temática del guión radial. Gracias por su atención. Hola, buenas tardes, mi nombre es Eliana Arias y en esta oportunidad yo les estaré hablando sobre el guión radiofónico, el cual es un documento que se utiliza para planificar y registrar el contenido de un programa de radio. Es una herramienta que permite tener el control de todo el material sonoro y auditivo que se necesitará para la realización del programa. El guión radiofónico por lo general se divide en 3 columnas. La primera, que es la que señala el tiempo del bloque, la segunda, que está destinada al operador técnico y quien debe encargarse de gestionar la salida al aire del programa, emitir música y los efectos de sonido. Y la tercera y última columna es la que corresponde a los locutores y periodistas. Prácticamente es la estructura auditiva codificada por escrito del programa y esta sirve para que los locutores puedan guiarse. Su planificación. El guión en la radio es esencial para la elaboración de un programa de radio porque este recoge indicaciones para los locutores, técnicos de sonido, productores o ambientadores. Es el documento escrito que indica la acción verbal y no verbal en la que el presentador y sus colaboradores podrán mostrar en el programa. Este se realiza una previa planificación para poder tener todo organizado, evitar ocurrencias de imprevistos y poder programar anuncios y la finalización del programa de radio. Un guión radiofónico debe poder atrapar la atención del oyente, por eso se debe considerar en primer lugar la temática y al público al que va dirigido, organizar la información en la que se ha recopilado para realizar el programa, y esta debe estar por escrito con frases cortas y sencillas, y debe ser lo más simple posible. La estructura del guión radiofónico no es rígida y esta depende de gran medida del tipo de programa en la que se elabora. Puede englobar puntos como el sonido inicial o sintonía, que es el conjunto de sonidos que ayudan al oyente a identificar el programa. La careta, que es donde se encuentran
los títulos o créditos del programa, indicativo que menciona el nombre de los locutores y los títulos del programa. En la presentación, el locutor anuncia los temas que se tratarán. Las secciones son los apartados en los que se divide la emisión. Las cortinillas son las separaciones entre las secciones. Los efectos musicales o golpes son los sonidos que se utilizan para poder acentuar una situación en el programa. Y las cuñas, que son las emisoras privadas que necesitan de la publicidad para subsistir, por lo que incluyen en estos cortes en los que se promueven ciertos productos o servicios. Proceso para la elaboración del guión radial. La idea es una línea de acción que permite ser fieles a un objetivo concreto que hará que el programa se diferencie de otros con una estructura y filosofía particular. La pauta, este es el paso previo a la escritura del guión. La pauta suele quedar abierta hasta su redacción final para poder incluir nuevos contenidos o poder modificar los existentes. La escaleta es un paso posterior al de la continuidad. Una vez incluidos todos los contenidos y técnicas necesarias, se escribe la escaleta para contar con un listado real, esquemático y fácil de ver a primera vista. El guión de continuidad es una relación secuencial, cronológica y jerárquica de todos los contenidos y exigencias del programa para llevar a cabo una buena elaboración del mensaje radial. Este necesita guardar naturalidad del lenguaje oral, a menos que el programa lo requiera. No es recomendable usar un lenguaje muy formal. También es muy importante conocer la audiencia para poder establecer el tono del programa y elaborar un esquema. Al armar una estructura inicial hará más fácil poder tocar todos los temas que se buscan tratar en el programa radial. Gracias por su atención. Saludos, soy Abril de Víez, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Yacambú. En esta oportunidad les estaré compartiendo información acerca de los formatos radiofónicos y su clasificación. Los formatos radiofónicos son las plantillas que definen el contenido general que transmite una estación de radio. Estos formatos se basan en el tipo de programación que atrae a un público específico. Tal como lo plantea la autora María Teresa García, según el tipo de programa, los formatos radiofónicos pueden ser, en primer lugar, de distracción o entretenimiento. En este tipo de formato, el propósito es transmitir contenidos diversos para entretener a la audiencia. Un ejemplo de ellos son los magazines, los de concurso o los de humor. En segundo lugar, los de tipo cultural. En este caso se combina un enfoque periodístico con música. Un ejemplo son los musicales, entrevistas a bandas o artistas. Por otro lado se encuentra el de tipo publicitario. En este caso existe un público objetivo y la finalidad es la promoción de productos. El ejemplo lo constituyen el patrocinio o la cuña. Finalmente, en este orden de ideas encontramos el formato de tipo propagandístico. En este se utiliza la persuasión sobre el pensamiento y la actitud de la audiencia en relación a una causa específica. Un ejemplo sería la propaganda respecto al cuidado del agua o del ambiente, o la campaña sobre adoptar una mascota. Ahora bien, según su duración, los formatos radiofónicos se clasifican en largos y cortos, en cuanto a que tiene que ver con la duración del programa. Eso es todo, muchísimas gracias.